Jaune Arc. El huésped de Venom. Capítulo 22. Verdades. En lo que parecía ser una camilla de hospital, una debilitada Weiss estaba comenzando a despertar. La Schnee confundida trata de levantarse de la camilla, sin embargo, lo único que consigue fue hacer que sus heridas le ardieran bastante. Mejor no te levantes, no tienes heridas tan graves como las de tu amiga Jan, pero tienes severos moretones junto con algún hueso roto, le advirtió una voz a su lado. Weiss abre sus ojos en shock al reconocer la voz, por lo que la Schnee menor gira su cabeza a su derecha, encontrándose con su hermana mayor sentada a su lado. Winter, dijo Weiss con sorpresa. Apenas he llegado, así que no tengas la idea de que he esperado a tu lado para asegurarme de que despiertes, le explicó Winter de manera fría y directa. Winter, ¿cuánto tiempo estuve aquí? Le preguntó Weiss. Unas cuantas horas, a decir verdad ya son horas de la madrugada, y el horario de visitas terminó hace horas, pero solo bastó con decir que era asunto confidencial para que me dejaran pasar, le explicó Winter más de la cuenta, cosa de la cual estuvo más que consciente. ¿Y los demás? Le preguntó Weiss. Están bien, Blake, Ruby, Nora, Ren y Kira se mantuvieron lejos del combate, lo que hizo que se liberaran de heridas graves como las de los soldados atlasianos y como las tuyas, le respondió Winter. Bueno, eso fue muy humillante para el ejército de Atlas, comentó Weiss un tanto apenada por lo sucedido. No solo humillante, le corrigió Winter, lo que confundiría a su hermana menor. Winter únicamente procede a sacar un scroll y acceder a un vídeo el cual le pasa a Weiss quien sin saber su contenido, por lo que procede a mirar el vídeo. Weiss mirando el vídeo vio con sorpresa cómo es que este trataba del combate que tuvieron con el simbionte que Jaune tenía a su disposición. Nos ha comprometido, y los rumores no han tardado en salir, le comentó Winter. ¿Cómo cuáles? Le preguntó la Schnee menor a su hermana mayor. Como que el ejército de Atlas ya no es capaz de mantener a salvo a la gente, entre muchos otros, pero el que más destaca es el hecho de que una sola persona nos haya aplastado, le respondió Winter. Maldito Ark, murmuró Weiss con profundo rencor hacia el rubio. No creo que debas hablar así de él después de lo que hizo con esa cosa, le comentó Winter haciendo que su hermana menor se confunda bastante, por lo que vi, sé y oí de él ya era una persona con habilidades, le comentó Winter sorprendiendo a Weiss. ¿Cómo puedes decir eso de él? Le cuestionó Weiss a su hermana mayor. ¿Acaso sabes lo que hizo? Le cuestionó Weiss. Entrar a Becom con papeles falsificados, me contaste todo un sermón sobre eso, le respondió Winter con indiferencia. Entonces ¿por qué lo halagas así? Le cuestionó Weiss ahora con evidente euforía en su voz. ¿Por qué tú y esa rubia le cortaron las alas sin que pudieran ver de lo que Jaune era capaz de hacer realmente? Le respondió Winter de manera cortante, dejando sin argumento alguno a su hermana menor. Sí, no me hizo falta investigarlo, solo bastaba con tus constantes comentarios sobre el rubio para saber que no tenía talento alguno y aún así pudo sobrevivir tanto a la prueba de iniciación como a la ursa que lo atacó, le explicó Winter. Pero ocupo el lugar de alguien que merecía ese puesto. De alguien quien realmente quería ayudar a los demás, le reclamó Weiss. Puede que en eso tengas un punto, le correspondió Winter, pero créeme cuando te digo que ese pensamiento se va desvaneciendo con el paso del tiempo, y son realmente pocos los cazadores que he conocido quienes mantienen ese pensamiento hasta el final de sus días, le comentó Winter a Weiss sorprendiendo a esta. Ahora te pregunto, ¿y si esa persona que Jaune reemplazo hubiera seguido teniendo ese deseo de ayudar después de ser expulsado? Le cuestionó Winter a su hermana menor. Siendo realistas, esa persona renunciaría a esos deseos y se enfocaría solo en sí mismo, en cambio ese rubio siguió siendo el mismo, le explicó Winter. ¿Cómo estás segura de ello? ¿De qué quiere seguir ayudando a los demás? Le volvió a cuestionar Weiss. La primera prueba que te puedo dar es que tú y esa rubia aún siguen vivas. Si ese rubio hubiera cambiado ustedes dos junto a los soldados ya los hubiera matado, pero no, los dejo vivos. ¿No te es prueba suficiente? Le cuestionó Winter. Entonces, ¿por qué robo al simbionte? Le cuestionó Weiss con una sonrisa triunfante pensando que su hermana iba a retractarse. Weiss, tanto tú como yo sabemos de lo que nuestro padre es capaz de hacer con tal de que muchos de sus negocios, en especial sucios, no manchen su reputación, ¿o acaso crees que tampoco es cierto eso? Le cuestionó Winter a su hermana menor.
Wei se quedó muda ante ese argumento, no podía negar que su padre era capaz de hacer ciertas cosas para garantizar su éxito, incluso hizo que un posible competidor en el área del Dust cerrara sus puertas al esparcir el rumor de que tenía a sus trabajadores en peores condiciones laborales que las de Schine Dust Company, cosa que no fue verdad pero que al final le afectaron tanto que tuvieron que cerrar sus puertas. Winter únicamente se limitó a levantarse de la silla al lado de la camilla de Weiss para abrir la puerta y comenzar a marcharse de ahí. Sin embargo, la Schine mayor se detiene para decir unas últimas palabras. Perdiste bastantes cosas al comportarte así, Jax 2-0, le apodó Winter a Weiss a su hermana con mucho veneno en su voz, dejando en shock a su hermana menor por el apodo. Perdiste a tus amigos, a tu mejor amiga, a un rubio que te hubiera valorado como jamás te imaginaste, pero por sobre todo, perdiste el afecto de tu hermana mayor, le restregó Winter. Pero me entrenaste apenas llegué, le contradijo Weiss. Fue a petición del general, si hubiera sido por mí ni me hubiera molestado en hablarte, le confesó Winter haciendo callar a Weiss. Sé que después de esto estaré en problemas con él, pero tengo preocupaciones más grandes que encargarme, le dijo Winter para acto seguido salir finalmente de la habitación. Una vez que Winter salió de la habitación, la Schine menor con un semblante triste mantuvo una mirada baja. Todo lo que le había dicho su hermana mayor al respecto de ella misma eran verdad, prácticamente había perdido todo lo que ella pudo conseguir por su propia cuenta, sus amigas, un tonto romántico que ahora seguramente tenía a otra chica, pero sobre todo, el afecto de su hermana mayor, por el cómo actuó al saber de los papeles falsos del rubio hizo que todo lo perdiera. Ahora que sé que voy a ser la mejor compañera de equipo que has tenido nunca. Aquellas motivantes palabras que le había dicho a su líder de equipo estaban resonando en su cabeza, aquellas palabras que eran falsas, palabras que ella misma había desobedecido en su totalidad. Jax 2-0. Las horribles palabras de su hermana mayor volvieron a resonar en su cabeza, tan venenosas fueron que a Weiss le dieron ganas de vomitar, pero el querer hacer esta acción simplemente hacían que le doliera el estómago de forma horrible, esto debido por los brutales golpes que Jauna le había dado en esa zona, por lo que la Schine menor se limitaba a sujetarse el estómago para poder tolerar el dolor. Mientras tanto con Jan, ella llevaba un poco de tiempo más despierta debido a que unas enfermeras entraron a su habitación para un chequeo, cosa la cual hizo que despertara más pronto de lo debido. Jan estaba estupefacta viendo sus lesiones, ya no tenía su prótesis, esto debido a que quedó muy inservible después de aquel combate por lo que se la tuvieron que quitar, otra eran los vendajes que tenía en todo su pecho debido a las costillas rotas que tenía, lo que limitaba sus movimientos de forma bastante grave, una rodilla vendada debido al golpe que le dieron ahí que irónicamente fue el mismo golpe que ella le había dado supuestamente a un peliplateado en el torneo vital, y lo más importante para ella, su cabello, ahora era más corto debido a que el rubio se lo cortó en medio del combate. Jan estaba poniendo suma atención a sus heridas hasta que el aleteo de lo que parecía ser un animal volador le llamó la atención, por lo que Jan se gira hacia la ventana ligeramente abierta para ver con sorpresa como un cuervo estaba parado enfrente de ella. ¿Tío Crow? Preguntó Jan con asombro. El cuervo solo se limita a entrar a la habitación al mismo tiempo que se transforma, aterrizando frente de la rubia quien se llenó de sorpresa al saber la verdadera identidad de ese cuervo. ¡Mamá! Exclamó Jan aún más asombrada, pero eso fue algo que le causaría dolor a sus costillas. Una vez que el dolor de la rubia se calmó se dispuso a ver a su madre, pero ésta se llena de sorpresa al ver el aspecto que tenía Raven. Ella parecía tener severas cicatrices en lo que parecía ser parte de su cara, en su brazo derecho descubierto y unos vendajes en su hombro y costados izquierdos. Su vestimenta también está rasgada pero no lo suficiente como para que sus atributos se dejaran ver, pero lo más intrigante era su espada la cual parecía solo quedar el mango de esta. ¿Qué te pasó? Le preguntó Jan con preocupación por el extraño estado de la Brunette mayor. Es una larga historia, por lo que prefiero contarla cuanto tú me digas lo que te sucedió. ¿Por qué estás en el hospital? Fue la pregunta que Raven le dio a responder a cambio para que pudiera responder la suya. Una misión, fue todo lo que le respondió Jan. ¿Relacionada con qué? Le preguntó Raven exigiendo más detalles. Con el farsante, le respondió de manera cortante haciendo que Raven se confunda un poco. Robó un simbionte de Schine Dust Company y nos hizo papilla a todos con eso, le explicó Jan de manera rápida. ¿Simbionte? Preguntó Raven con algo de interés. Una masa o un líquido viscoso que se adhiere a un huésped y potencia sus habilidades, le explicó Jan. Oh, con que así es como los llaman, comentó Raven dejando en shock a su hija. ¿Cómo que así es como los llaman? Le exigió Jan.
Es una historia muy larga, hijita, la verdad preferiría contarla en un mejor momento, le respondió Raven confundiendo a Jan nuevamente. ¿Qué quieres decir con que en un mejor momento? Le siguió cuestionando Jan hasta que sus ideas hicieron clic. ¿Acaso vienes a por Jaune y su simbionte? Le preguntó Jan. No, el simbionte por el cual vengo es de color gris, y el de tu amiguito farsante es de color negro, le respondió Raven con bastante lógica. ¿Uno gris? Preguntó Jan bastante desconcertada. Sí, pero ese no es un tema a resaltar, le contestó Raven desviándose del tema. El que sí hay que resaltar es el hecho de que estés tan resentida con ese chico, dijo Raven. ¿El chico vómito? Por favor, madre, es un farsante, ya deberías saberlo, se quejó Jan ante el desconocimiento de dicha cosa por parte de Raven. El chico que falsificó sus papeles para entrar a una talentosa academia de cazadores, esa noticia llegó a la tribu unas semanas después, le contestó Raven de forma un tanto desinteresada. Ok, ya tengo entendido que sabes de él, pero lo que importa ahora es el hecho de que ha robado un simbionte con el que nos hizo papilla absolutamente todos, alegó Jan completamente molesta. Sí, eso fue algo que llegué a observar desde la distancia, le comentó Raven haciendo que Jan abra los ojos en estado de shock, pero no fue lo único que observé, también pude contemplar cómo terminaste de destrozar tus lazos con tu hermanita, le reveló Raven con un tono bastante curioso. ¿Cómo sabes eso? Le preguntó Jan con incredulidad. En mi forma de cuervo, volé hacia su cuartel para buscar información sobre el simbionte que vengo a cazar, pero no encontré nada, así que estaba por irme hasta que escuché su curiosa discusión, le respondió Raven. Es imposible de que sepas eso, se negó Jan no queriendo creer que su madre supiera eso. Oh, ¿aún tiene tu corazón? Olvídate de él, dijo Raven repitiendo no solo las mismas palabras que su hija había dicho, sino que con el mismo tono con el que las dijo. Jan en estado de shock comienza a temblar de nervios ante lo que Raven le estaba haciendo recordar. Tú me habías perdonado por no haber estado para ti cuando me necesitabas, le recordó Raven llamando la atención de Jan, pero Ruby no es como tú, dudo mucho de que te perdone por esto, yo creo que perdonaría a un enemigo en vez de a ti, le comentó Raven. Pero perdono a Jaune por falsificar sus papeles, puede perdonarme a mí también, le justificó Jan con algo de desesperación. ¿Y te atreves a seguir juzgando a ese chico? Le cuestionó Raven, que yo sepa, él cometió un solo crimen, y si hubiera sido para dañar a los demás te lo hubiera dejado pasar, pero ese chico lo hizo con el único fin de ayudar a los demás, le explicó Raven. En cuanto a ti, tú cometiste muchos más crímenes que te acreditaban la correccional o incluso la prisión por mero capricho, pero tanto tu padre como Crow lo evitaron para que no dejaras a tu hermana sola, y aún así lo hiciste, la dejaste sola cuando juzgaste a ese rubio, le recalcó Raven dejando sin ninguna objeción a Jan. Pero... sigo siendo su hermana, se trató de defender Jan con una voz temblorosa. Si te siguiera considerando una hermana, en estos momentos ella estaría acostada a tu lado esperando a que despertarás para ser la primera en abrazarte, le contradijo Raven con un tono muy venenoso en voz. Raven tras decir esas palabras decide acercarse hacia la ventana por donde entró para acto seguido abrirla totalmente y prepararse para saltar. ¿Sabes? Si así es ahora contigo, no quiero imaginarme cuando se entere de que no son hermanas de sangre, le comentó Raven dejando en completo shock a Jan. Un momento, ¿qué quieres decir con eso? Le exigió Jan demasiado confundida y alterada por la revelación. Raven sin molestarse por explicarle tal cosa a su hija salta por la ventana al mismo tiempo que en el aire se convierte en cuervo, forma en la cual vuela para irse del lugar. Jan estaba en shock ante todo lo que le había dicho su madre, pues si ella se lo decía era porque algo andaba realmente mal con ella, y ahora más con lo que le acaba de revelar no quería imaginarse la reacción que su dudosa hermana tendría cuando se entere de la conversación. Mientras tanto en los laboratorios de Schneedust Company, Victor y Servant estaban tomando apuntes mientras que estaban haciéndole varias pruebas a la niña que había venido con Riot, pues ella había sobrevivido después de que le haya pasado el simbionte al patriarca Schnee. ¿Averiguaron algo? Preguntó Jaxa haciéndose presente. Aún no, todavía no sabemos qué es lo que hace esta niña compatible con Riot, le respondió Servant mientras observaba de reojo a la niña quien estaba atada a una mesa con algunos dispositivos conectados. Pues trabajen más rápido, les exigió Riot manifestándose, no podemos ir por el resto de los simbiontes sin antes saber qué es lo que nos hace compatibles con ustedes, si vamos antes muchos de los simbiontes morirán antes de encontrar a un huésped, explicó Riot bastante frustrado. Eso intentamos, pero...
Oigan, gritó Usk, quien venía en compañía de Terrence. ¿Qué es lo que quieren? Preguntó Riot en forma de queja. Me temo que nuestros planes van a ser frustrados muy pronto, dijo Terrence enseñándole su scroll a Jax. Jax toma el scroll y en compañía de Riot comienzan a leerlo, quedando en completo shock al leer el contenido. ¡Maldición!, gritó Jax completamente furioso arrojando el scroll al suelo con demasiada fuerza al punto de que el dispositivo se destrozó. ¿Qué es lo que ocurre? Preguntó Servent bastante preocupada e interesada por el tema. Publicaron la información, le reveló Usk sorprendiendo a sus compañeros científicos. No importa, sobornaré a la editorial para que elimine la publicación, dijo Jax bastante confiado. Me temo que es algo un poco difícil, hasta para usted, le recalcó Terrence de manera seria mientras llamaba la atención de los presentes. Más editoriales publicaron la información, y me temo que más editoriales la seguirán publicando hasta que todo Atlas sepa de lo que hacemos aquí, le explicó Terrence sorprendiendo más a los presentes. ¿Pero cómo demonios obtuvieron esa información? Preguntó Servent con incredulidad. Skurt y su grupo, concluyó Víctor en voz alta, durante una semana entera estuvieron recolectando los recursos para copiar la información que robaron y seguramente hoy mismo la repartieron a todas las editoriales que hay en Atlas, explicó Víctor de manera inteligente. Riot, llamó Jax haciendo que el nombrado se gire hacia su huésped de manera curiosa, me temo que vamos a tener que adelantar nuestros planes, le